Sí, supongo que no, vosotros no me veis si a mí. nosotros te vemos, nosotros vemos a los otros participantes, los que tienen la cámara y los que no, y a ti, Vale. y tu PowerPoint. Vale, bien, si se ve el PowerPoint bien, perfecto. Vale, pues cuando me digas. Pues ya, cuando quieras. All right. Okay. So thank you very much for attending this presentation. Right. So the goal of the piece of work that I'm going to present now is to attest whether the problem-based learning methodology is suitable to raise learners' awareness of academic conventions, as observed in a learner corpus of abstracts written by undergraduate students of English studies. Okay, I cannot go through. Why not? Okay, sorry. So the abstract as an academic genre has been the object of analysis of an extensive body of research. And this research has been undertaken from a variety of approaches. However, undergraduate abstracts or abstracts produced by undergraduate students have been paid very little attention. And yet today it is a real need for learners to learn how to write an abstract, as they need to write one together with their final dissertation. So the research questions that this learner corpus based analysis or study aims to answer would be whether, once having learned how to write an abstract through a problem-based learning project, whether students have actually raised awareness, whether they have become aware of, first, the communicative function of the abstract as a genre, second, the prototypical macrostructure of the abstract as an academic genre, and third, whether they are aware of genre-specific language features that account for academic register. Right, the abstracts that compile the learner corpus that I am using in my piece of research have been produced. These abstracts are the outcome of an assignment that my students of academic English had to carry out. These are students enrolled in a course in academic English, which is taught in the fourth and last year of the degree in English Studies at the University of the Basque Country. This course of academic English is designed as a simulation of the final dissertation, what we usually refer to as TFG, and it is designed as a simulation precisely to help learners feel better prepared for the final dissertation. So it is the aim of this course in academic English to make students use English for academic purposes, and not to teach them theories, rules about academic discourse. That is why this is a hands-on learning course. It's a hands-on course where all the projects focus on the production activity skills, that is writing and speaking. And most importantly, all the projects are carried out by putting into practice an active methodology that places the student at the center of the teaching learning methodology. In the case of the abstract, the choice has been a problem-based learning methodology. And I ask my students to write an abstract, but I do not tell them how to do so. So they do have a problem, right? They have to answer two questions. What is an abstract and how do we write one? I'm not going to tell them, but I'm going to help them find out. I'm going to guide them through in this discovery learning, where they are going to try and face the genre and examine it thoroughly to come up with the prototypical and rhetorical structure, and the typical language that would be considered as genre specific in the literature. So LISO advocates the use of problem-based learning in the EFL classroom, and most particularly in teaching the writing skill, because, and I quote, actively supporting undergraduate research
could yield beneficial results in acquiring fundamental academic writing skills. And this seems particularly true when it comes to make learners aware of the rhetorical structure of a genre, of the organization of knowledge in a prototypical and expected structure. So to do this, I provide my students with a handout where I specify guidelines and also a tentative schedule. And then I provide a pool of activities that will help them analyze the problem, and tools and activities that will help them construct the solution. And at the end, they will have to figure out whether they have produced the abstract in accordance with academic conventions. I do lead all this process, but just as a guidance, as a monitor. The project is carried out in groups, and usually of 3 students, and they will have to work all together in class in a variety of tasks. For example, together in the handout that I give them, I provide them with authentic abstracts together with other text types, academic text types and genres, that I ask them to analyze and contrast one another very thoroughly. All right, to first of all differentiate abstracts from other texts that are not abstracts. The second activity would be for them to be able to answer a multiple choice exercise about the actual communicative purpose of abstracts, again, as compared to the other texts that are not abstracts. And I also ask them to look at the text very thoroughly to pin down different contents or information provided in the abstract, that is, different moves or functional chunks. And also I prompt them to identify phrases, keywords that seem to be specific of the abstract, and more particularly of that are move bound. This, as part of the project, they have to work on 2 set readings, 2 research articles, one by Faux 2008 and another one by Tanco 2017, where they learn about abstracts. One of the articles deals with abstracts of applied linguistics research articles, and the other one about abstracts of literary research articles. And they have to discuss the readings in groups, and they have to make sure that they are in control of the readings. But I do ask one member of the group to sit a little test where they are going to test themselves, and whether that this test will let them realize, whether they are actually in control of the readings and whether they do know what an abstract is. It also helps me assess how they are progressing in the learning. One more piece of work to do as part of this PBL project. The handout comes with 2 templates where they are expected to match lexical bundles and typical phraseology to the different moves as observed for both linguistics abstracts and literary abstracts. At this stage, I divide the class into 2 large groups. Some of them focus on the applied linguistics abstracts, others on the literary abstracts, and they will have to try and identify this lexicogrammatical, this typical language. And we gather all the information and then we are going to juxtapose all the information that has been gathered. And this way, we come up with a prototype, a model for them to realize what an abstract looks like. At this stage, they should be in a position to individually, this time, write their own abstract. And it is this abstract that has been written individually that I have used to compile the Academic English Learner Corpus that I refer to as ALC. This corpus, the corpus has been compiled with texts produced in 3 different academic years: 2015, 2016, 2016, 2017, and 2017, 2018. Today, the corpus contains 105 texts because 105 students have granted me permission to include their abstract in the corpus. And in total, the corpus is over 21,000 words large. As you can see in the screenshot on the
the left-hand top corner, the whole corpus has been cataloged, and I've kept track of the student I identify the student by means of the ID number, and I have given to each text a code that in part contains or displays the information in the catalog, like the genre, abstract on this occasion, how many texts do we have, the academic genre. Okay, the academic genre in which the academic year in which the text was written, the gender of the learner, and the mark that this text was given, A, B, or C. The table shows the demographics of the corpus. Right, I tagged all the whole corpus at the rhetorical level, and I did it manually using and I just established a hierarchy of 4 moves: introduction, aim, method, results, and conclusions, because these are considered as the prototypical moves of any abstract. I'm aware that the rhetorical structure could be much more complex, but let me remind you that we are dealing with undergraduate students, so at this level, this structure is good enough and representative of the abstract as an academic genre. I benefited from this rhetorical tagging to carry out an analysis at the rhetorical level that lets me answer the very second question. Around 92% of the text in the corpus display a 4-move structure. In turn, most of them have ordered these moves in the conventional orderly way, and only 14% display these 4 moves in a non-conventional irregular way. There are even repetitions, and one same move might be tagged more than once. At this stage, I have also observed that concatenation is not that frequent. 22% of the whole corpus, or 22% of the text in the corpus show concatenation. That is the one move being embedded within another move. It seems that the students prefer to delimit the different moves by means of full stops, and only 22% would embed one move within another. It seems that they usually it is aim and method that are embedded, and usually method is found within aim. By contrast, nearly 9% of the text in the corpus would have a 3-move rhetorical structure, and there's always one move missing. Most of the times it is the method move, but there are examples of other moves that have been missed out. I assume that this is kind of normal. These irregularly structured abstracts do favor the disorganized order, and the non-conventional structure seems to be the trend among these 3-move abstracts. Okay, I will move on now to the lexicogrammatical part. I managed to I used ANCONG 3.5.2 to browse the whole corpus. I used as my input query the move tag, and as such, I managed to analyze all the chunks that have been tagged as aim or as intro, etc. At this stage, I observed them carefully to manually pin down lexicogrammatical features such as lexical bundles, verb tenses, and the authorial I. Very briefly, with regard to the lexical bundles, I did observe a nice representation of expected and move-specific lexical bundles in all 4 moves, with aim and method being the ones where there's greater variation. So as you can see, I did double check, by the way, this is something that I observed manually, but I did double check this lexical bundle analysis by asking ANCONG to retrieve 4 grams out of the corpus, and everything that we have
on the table. I did pin it down myself. I did see it, but then I double checked and they were all they were retrieved as clusters in the corpus. If you look at the tenses that seem to be more frequently used per move, the introduction displays the present perfect as is expected, whereas for aim, we do have the present simple and an active voice. And for the method, by contrast, we do have the simple past and the passive voice more frequently, although there are some examples of the present simple as well. The results are usually conveyed in the present simple, and students prefer to use the active voice. This seems to be in accordance with what we observe in expert non-learner abstracts. So, as an answer to the second question, I would say that students seem to have grasped these lexicogrammatical features. They seem to be aware of what tenses they have to use per move, and also what features, what phrases should be used for their abstract to look like a real abstract. Marlene, tienes que ir terminando, perdona. All right. Can I have just one more minute? Because this is also very interesting. Estás ya en 16 minutos. Intenta, para que quede tiempo y no darle tiempo a Susana. All right. Okay, so just very, very briefly. Every time I tell my students that they are expected to use I in their academic writing, they get shocked and they even get angry and mad at me, because for years and years they've been told never to use I. But then it turns out that it is an academic convention, and they have to take responsibility for what they say, especially when they write an argumentative piece of work as a dissertation can be. So I have to prove them that the first person pronoun is used in academic discourse, and then I have them understand the use of this first person pronoun by teaching them or sharing with them the classification by Tang and John that I share in the screen on the screen. Sorry. As you can see, only we have found there are only 41 instances of the first person pronoun in the corpus, which is actually found in 28 texts, which is less than 27%. So my interpretation is that the students are not aware of the use of I in academic discourse. This is something that we have to work on much, much more. The use of lexical bundles seem to be okay for them, but they have not been able to understand that I or we is to be used there. And if you realize we is the form that is more frequently used. Tienes que terminar porque es que yes. Okay. En minuto y medio empieza Susana. Okay, so that's it. It seems that the PBL methodology might be suitable and might work. And this corpus that I've just presented, it came from the class, but now we can take it back to the class and put it into practice in data-driven learning opportunities for the students. Thank you very much for your attention, and thank you for the extra time you've just granted me. And I hope that you have understood everything I've explained. Thank you. Muchas gracias a ti, Marlene. Siento la It's all right. No, poco, estás haciendo tu trabajo, no pasa nada, te agradezco. Lo que pasa que queda un minutito para preguntas. Si alguien quiere preguntar algo, a mí me ha parecido muy interesante. No consigo ver yo las preguntas antes. Están en el chat, pero yo lo tengo abierto y creo que no ha escrito nadie nada de momento. Vale. Bueno, siempre nos podemos poner en contacto después. Claro, que después... Bueno, me parece muy interesante, y también en relación, yo creo, ahora con lo que va a decir Susana sobre todas las cuestiones de trabajos académicos, que creo que hace mucha falta, mucho estudio y mucha orientación en los alumnos para es una pena porque llegan a cuarto de carrera con muchas lagunas y con muchas inseguridades. Y esto es una asignatura de un cuatrimestre. No podemos hacer maravillas. Es un poco frustrante. Parte del problema tiene que ver con que no está regularizado quién debe encargarse
trabajar estos temas. Es decir, que todos Justo. somos conscientes de que es necesario, pero nadie tampoco concibe que sea parte de su trabajo. Entonces, bueno, eso Justo. hay que... Y, Y y- tampoco y- es extraña una de tus conclusiones, la dificultad con el uso de la primera persona del singular, porque eso tiene que ver con asumir una voz de autoría. Y claro, en un Les da cuarto de mucho carrera miedo. todavía no tienes la Sí, la seguridad en ti mismo para hacerlo. O sea que, bueno, cierto, ¿no? He cierto. enlazado una cosa con la otra. Ahora, si acaso, Susana, como ya son y media para empezar on time, luego si queda tiempo, pues como los temas son afines, podemos seguir con Muy esto que es bien. interesante. Ya te hago Me permites, esto es para compartir, perfecto. ahora Susana Pastor, que es de la Universidad de Alicante, y cuando quieras empiezas ya Muy la... bien. No te Bueno, quito pues tiempo ni de decir buenas. esto. Se ve bien, ¿no? Sí, sí. Sí. Muy bien, muchas gracias, sobre todo por estar aquí después de todo el día de congreso, que son muchas horas de pantalla. Mi comunicación tiene que ver también con la enseñanza del discurso académico, en este caso de español como segunda lengua para alumnado no nativo, a través de un centro que creamos en la Universidad de Alicante, que es CRETA, destinado precisamente a este colectivo. Haré una pequeña introducción, hablaré de español académico y de los centros de redacción y explicaré brevemente la metodología que he usado y algunos de los resultados que están en marcha, porque no es un trabajo acabado en absoluto, sino que precisamente CRETA se vio interrumpido, como tantas otras cosas, el año pasado y esperamos poderlo retomar el curso que viene, porque como está en modalidad presencial, se concibió, pues durante este curso está paralizado el proyecto. También quería decir que esto forma parte de la red de español académico del Grupo Aqua, al cual pertenezco, y que el contexto en el que se incluye tiene que ver con la movilidad universitaria y con el hecho de que España sea el primer destino Erasmus en toda Europa y la cantidad de extranjeros que recibimos. Y también teniendo en cuenta, sin perder el foco internacional, porque el fenómeno del español académico como segunda lengua aúna el trabajo que se está haciendo en todas las universidades de habla hispana, concretamente en México, Argentina, Perú, Chile, se está trabajando muchísimo en este ámbito y hay una línea común. Por tanto, este sería un poco el contexto, partiendo del fenómeno de movilidad estudiantil internacional, fijándonos en los estudiantes universitarios no ya extranjeros, porque recibimos muchos extranjeros que son de lengua materna hispana, sino los no nativos de español, pues el fenómeno de la enseñanza-aprendizaje de ese español académico. Lo que nos propusimos fue identificar las necesidades discursivas desde el punto de vista no solo lingüístico, sino también pragmático de este colectivo y de qué modo podíamos articular este aprendizaje no ya a través de cursos que habíamos hecho en años anteriores, sino a través de este centro por sistema de tutorías con un aprendizaje entre pares. Ese era un poco el reto. Las preguntas de las que partíamos tenían que ver con ponernos en la piel de estos estudiantes y ver en cada una de las destrezas para la lectura, escritura, interacción oral y escrita en discurso académico, como tenéis en la pantalla, pues cuál era, con qué dificultades se topaban y qué era lo que necesitaban. Porque si bien este tipo de preguntas en el perfil del alumno de inglés, lengua extranjera, había estado muy trabajado, no lo había estado tanto en el ámbito del español. Aquí nos movíamos en estos marcos teóricos. Por un lado, toda la didáctica de L está en la base, pero enlazada con el español para fines específicos, porque dependiendo del grado que estén estudiando estos extranjeros, estos estudiantes, echamos mano de español de la enfermería, en español de la arquitectura, etcétera. Por tanto, también una base de la lengua de especialidad correspondiente. Y teniendo en cuenta que se trata en cierto modo de una especie de CLIL, porque ellos están asistiendo a clases en lengua extranjera y al mismo tiempo están aprendiendo unos contenidos. Ello unido al fenómeno del que hablábamos hace un minuto, de la alfabetización académica, ¿no? Porque ese discurso académico hay que aprenderlo en español. Si ya los nativos necesitan una preparación para incorporarse a esa comunidad discursiva, cuanto más viniendo de otra lengua extranjera. La bibliografía al respecto es muy amplia, no voy
solamente quería poner un pantallazo de algunos de los libros que se manejan, tanto manuales como libros de teoría. Estos han sido publicados en España por, digamos, profesorado universitario español, y estos en Hispanoamérica, donde he de decir que está más bien la vanguardia sobre el estudio del español académico, particularmente desde Argentina. Sin olvidar el trabajo de los corpus ya existentes. Quiero mencionar particularmente el de Giovanni Parodi, al que, aunque sea mínimo, quería rendir un homenaje, puesto que falleció hace unos meses. Precisamente estaba previsto que diera una de las plenarias de este congreso y, bueno, desgraciadamente no ha podido ser, pero él inició esta línea de trabajo, si bien para el español académico como lengua primera, pero ha permitido hacer una clasificación de géneros muy útil. También me he basado mucho en los recursos ya existentes, en los manuales, en los materiales didácticos de cursos, en un MOOC que es pionero porque es el primero sobre español académico, fruto de un proyecto europeo en el cual participa precisamente la Universidad de Alicante, miembros de la Facultad de Educación, compañeros de Teresa del Olmo y tú misma, efectivamente, que es un proyecto muy, muy interesante, me parece muy, muy oportuno y más en el momento en el que ha caído, donde toda la enseñanza es virtual. Estos son los cursos que hacíamos antes y de los cuales hemos migrado a el centro de redacción. El modelo para el centro de Creta es los centros de escritura académica que hay, siguiendo a su vez el modelo de las universidades anglosajonas en universidades de habla hispana. En España particularmente nos ha interesado y hemos tenido contactos con el centro de Nebrija, el de la Autónoma de Madrid, con Rocío Santamaría y Juan Antonio Núñez, respectivamente, como directores, también la Universidad de Navarra y la de Cádiz, y la de Pompeu Fabra, con Daniel Casañ en sus inicios, y las de la UNAM en México. Este es un pantallazo de nuestra web, donde, bueno, se describe un poco lo que estoy diciendo. Este es el folleto, en qué consiste. El espacio físico es el Seminario de Lingüística de la Facultad de Letras y el funcionamiento es el mismo que el de los demás que he comentado. Hay la solicitud de tutoría por parte del alumno interesado. Es decir, que no es que ofrezcamos cursos, sino que partimos de las necesidades de ellos. Se les asigna un tutor o una tutora que están previamente formados como tales y que puede ser un profesor, pero puede ser también un colega, un compañero de cuarto curso o de máster. Se abre una ficha de estudiante donde entra el cuestionario de análisis de necesidades y cuando se acaba la tutoría hay que rellenar un formulario con los resultados donde escribe tanto el tutor como el alumno. Y ahí se abre una ficha de seguimiento porque ese mismo estudiante puede pedir tantas tutorías como necesite. Y ahí se ve un poco la evolución, pues si le es útil, si no, lo que sea. Este fue un seminario que hicimos de formación de tutores. Este es alumnado del máster de L e Inglés, de donde surgieron los primeros tutores de Creta. Estudiantes, claro. Esto me he puesto en negrita, no lo voy a leer, digamos, para qué sirven estas tutorías para estos estudiantes extranjeros y por qué es un aprendizaje cooperativo, porque eso es lo que obtiene el estudiante no nativo, que es obvio, es una ayuda, es una asesoría, es una consulta, pero también el tutor, que es alumnado nativo, obtiene, aparte de la formación de una actividad extracurricular, una posibilidad también de convalidar créditos como prácticas del máster de español como lengua extranjera. ¿Qué es lo que hicimos? Trabajamos solamente para este trabajo que ya digo que está en curso, solo con 10 participantes, que son los que nos dio tiempo a atender de manera completa antes de que entrara la pandemia, en el curso pasado, el 19-20, y utilizamos cuestionarios de análisis de necesidades y una entrevista semiestructurada. Los cuestionarios tenían en cuenta, como se ve en la pantalla, por un lado, qué es lo que para cada una de las destrezas, qué es lo que necesitaban, o sea, qué es lo que les pedían realmente como tareas en las asignaturas que estaban cursando y qué dificultades notaban ellos, porque no tenía por qué coincidir. Podían pedirles, y para ellos ser muy importante, una determinada destreza o tarea, pero que realmente se sintieran muy cómodos en ella o al revés. Después de esto, identificamos dentro de cada una de las destrezas los géneros académicos que realmente reclamaban atención. Desde el punto de vista de la comprensión auditiva, la comprensión de la clase magistral, estos resultados, obviamente, aparte de ser
condicionados a los participantes concretos, coinciden con el tipo de bibliografía que inciden en ellos, es lógico. En la clase magistral, en expresión oral, las presentaciones académicas orales, que cada vez tienen más presencia en nuestra realidad universitaria, y también la interacción oral, tanto con compañeros para hacer trabajos como con el profesorado. La comprensión lectora, pues todos los materiales para preparar las asignaturas, teniendo en cuenta que difieren mucho según digamos, las especialidades. Y en cuanto a la expresión escrita, no solo los trabajos académicos que ellos tenían que redactar, sino también géneros electrónicos que son cotidianos, desde tutorías y debates virtuales en UA Cloud hasta redes sociales con uso académico y entradas de blogs con uso normalmente cuando formaban parte de tareas que eran evaluadas dentro de la asignatura. ¿Qué tipo de dificultades observamos? He marcado en amarillo las coincidencias, estas son expresiones textuales de los informantes. Algunos inciden en la cuestión microlingüística, por ejemplo, tenemos todavía mucha cultura de error gramatical, de exactitud, cuando no es lo más importante, porque se valoran otras cuestiones, sobre todo teniendo en cuenta que es alumnado de programas de movilidad y el profesorado no lo tiene en cuenta como algo negativo. Las presentaciones orales, porque con ellas conjuga también el miedo, la vergüenza de hablar ante nativos. Aquí, bueno, pues es el número del informante, pero también si es de grado o de posgrado y el nivel. Por ejemplo, esta informante que era de nivel C2, de posgrado, pues sus dificultades eran de otro nivel. Pues las colocaciones, cómo usar correctamente colocaciones académicas, la terminología. Aquí tenemos también problemas relacionados con la comprensión de las instrucciones, no de las instrucciones literales, sino de lo que se espera de ellos que entreguen o que hagan, ¿no? Cuestiones de autoestima o de psicológicas. Sí, muy bien, pues avanzo porque esto se entiende bien, como lo he marcado en amarillo, de nuevo presentaciones, toma de apuntes, revisión, etcétera. Creo que como conclusiones muy de partida tenemos el auge actual de la investigación del español como segunda lengua, como lengua académica, desde el punto de vista de los corpus y desde el punto de vista de las necesidades de los estudiantes. Por otro lado, que estas necesidades se identifican básicamente, porque hay muchísimas clasificaciones de géneros académicos, pero los géneros académicos con los que se identifican las necesidades de los estudiantes vienen determinados por las destrezas que se vinculan a ellos y por las áreas disciplinares, porque cambian según las carreras. Que el concepto de centro de recursos, sea presencial, sea virtual, sea modalidad unidas ambas, se configura como un instrumento útil por su carácter de aprendizaje cooperativo, no de arriba a abajo, sino entre pares, y que la transformación que está viviendo la movilidad, pues como motivo de la pandemia, marcará un poco el futuro de la enseñanza del español académico como segunda lengua. Creo sinceramente, estas son las líneas de investigación futura, que se va a retomar la presencialidad, porque aunque estemos migrando todos desde el punto de vista universitario y de la enseñanza a la virtualidad, la esencia de una experiencia de movilidad académica tiene que ver con estar en otro campus, tiene que ver con estar físicamente en otro espacio. Y entonces, si este año, con las dificultades que ha habido, hemos seguido teniendo estudiantes, pues creo que a partir del año que viene se va a retornar y se va a poder recuperar, aún incorporando, por supuesto, todo el trabajo virtual, por supuesto. Ya acabado. Para consultar bibliografía hay la introducción de este monográfico que editamos una colega y yo. La introducción está en abierto y ahí se pueden consultar mucha bibliografía referida a esta cuestión. Muchas gracias. Tiene uno la sensación de ir muy rápido, pero bueno, así podemos discutir sobre esta cuestión. Gracias. No, te ha sobrado tiempo, Susana, o sea que... He venido tan acelerada, bueno. Sí, bueno, pues aquí sí que hay una pregunta en el chat. Is there any discipline in which content teachers are more reluctant than others to set question and answers dynamics? A ver. ¿La veis? Es que no sé si mi pronunciación... Pues, María Teresa, yo creo que esa era una pregunta para David Lasagabaster. Vale, que se ha quedado. Es que a mí antes no me salía.
me acaba de aparecer ahora, de hecho estaba controlando el chat todo el rato para ver si salía algo Pues, y me acaba de entonces aparecer, por eso he pensado que fuera... yo Vale, creo que se ha hecho a las 6:03 y por al tratarse de question and answer dynamics, pues, que probablemente sea de él, sí. ya Vale, estaba antes de que Susana hiciera su presentación. Vale, pues vale. La he visto yo. no la había visto. Vale, pues yo, como he dicho antes, todas las cuestiones de trabajo académico creo que son interesantísimas y muy necesarias, porque creo que simplemente con las direcciones de los TFGs, en casi todas las facultades, los de filología a lo mejor no tanto, pero pues nos desesperamos un poco. También no es culpa de los alumnos, la clave es lo que ha dicho Susana. El tema, otra cuestión que va pareja y que tiene que ver con esto es el tema de la referenciación bibliográfica y no tienen ni idea, o sea, ellos a lo largo del grado no saben tampoco cómo tienen que poner las citas, cómo se tiene que referenciar un texto que han utilizado. Y eso yo siempre lo he dicho, que es que hay un vacío, no se toma como necesario en secundaria y en bachillerato y en la universidad, pues a ver quién quiere hacerse cargo, ¿no? de enseñar Pero estas. si me permites, esta reflexión, yo he aprendido mucho de lo que se está discutiendo en Latinoamérica, porque allí han asumido de una manera absolutamente transversal en todas las facultades, que dentro del trabajo del profesorado universitario está lo que se denomina alfabetización académica, y que aunque seas de historia o aunque seas de medicina, aunque Justo, no quiere decir que el profesor de medicina tenga que estar enseñando a cómo redactar un TFG, pero sí que tiene que haber un programa institucional, y allí los tienen, de escritura académica o de alfabetización académica, que sea transversal a todas las disciplinas. Y lo están haciendo. Y no solo eso, sino que hay mucha bibliografía sobre mejoras de esos programas, cómo involucrar al profesor de lingüística con el profesor de las materias para trabajar juntos. Y no culpabilizar al alumnado, porque se parte de la situación de que cuando uno llega a la universidad, pues bueno, todavía tienes que viene del saber. instituto, exacto, no tienes por qué saber, tienes que aprender pues a saber qué es un TFG, eso ya en cuarto de carrera, pero antes a qué se te pide cuando te dicen que hagas una reseña o un informe o yo qué sé, o cualquier cosa. Entonces, bueno, ya hay mucho material, ¿eh? Y hay mucho material en abierto también, ¿eh? Y que Sí, se no, puede utilizar. sí, y yo creo que también, por lo menos en la Facultad de Educación y creo que en la Universidad de Alicante en general se está haciendo bastante ya con las guías de realización del TFG, del TFM y sobre todo ahí han asumido que yo chapó porque todo el sistema bibliotecario de la UA yo creo que hay que hacerles el reconocimiento a todas horas del trabajazo que están haciendo y las aportaciones tan buenas. En educación están dando cursos de estos, de cuestiones bibliográficas y luego todas esas orientaciones que van subiendo en las páginas de las bibliotecas sobre cuestiones académicas. Y Sí. Lo que sucede también es que a veces pues, el alumnado se pierde con toda esa información. Al final hay que hacer, bueno, pues como ha explicado Marlene, un trabajo directo con ellos a partir de los textos, con modelos originales y, bueno, pues identificando las partes, haciéndolos conscientes. justo, Y a sí. todo hay cosas que cuestan, pero claro, ese es el camino, no el trabajo, el enfoque por géneros, en definitiva, que es Yo, el que... yo, yo Sí. creo que también hay creo que hay un problema y es que cuando hablamos de inglés, cuando hablamos del discurso académico, inglés académico, español académico, creemos que estamos hablando ya del trabajo del TFG o que estamos hablando de un trabajo como muy gordo y no somos conscientes de que cualquier trabajo que hagamos en un contexto académico se engloba dentro de lo que es el discurso académico. Y, por ejemplo, yo he observado y lo hago con tristeza que muchos de mis alumnos, estudiantes de un grado en estudios ingleses, que es la filología de toda la vida, no llegan siquiera a entender que la unidad mínima de redacción es el párrafo. Y te encuentras oraciones sueltas y dices, ¿cómo es posible? Y
luego ellos, efectivamente, a ellos no hay que culpabilizarles. Es más, es que hasta generan cierta ternura cuando te dicen, es que nunca nadie nos ha dicho que tenemos que estructurar de esta manera, nunca nadie nos ha dicho que no podemos dejar una oración por ahí suelta. Entonces, es triste que, o sea, es una suerte tener en un grado una asignatura sobre el discurso académico, pero no creo que tengamos que dejarlo para el final. Es decir, hay que trabajar en el discurso académico desde el primer momento. Yo siempre, en un mundo ideal, me imagino que en el primer semestre a los chicos se les prepara para la vida académica en todos los aspectos y una de ellas es cómo dirigirte al profesorado, cómo escribir tus trabajos, pero pienso que es un poco mi mundo ideal, ¿no? Pero Pero creo fíjate que sí que hay una conciencia de ello por tratarse de una lengua extranjera en estudios ingleses. Pero en estudios hispánicos, que es donde viene la mayoría de alumnado extranjero, no existe esa conciencia todavía. Hay que trabajarla todavía claro. mucho. Al contrario, todavía existe la idea de, bueno, tienen que venir ya preparados porque estamos en la universidad y yo voy a explicar mis temas. Y claro, no es así. No es así. No es Sí, así. yo creo que en esto todas las cuestiones educativas son tan complejas y tienen tantos vértices y tantas cosas. Entonces, ahí en lo que dice Susana, yo creo que también se está produciendo una transformación de la idea de lo que es el profesor universitario que hemos tenido nosotros, sobre todo nosotras, Susana, que eran cosas, yo creo, yo me imagino a casi todos los profesores universitarios que he tenido yo, imaginándose solamente que tuvieran que entrar en estas cuestiones o en las cuestiones en las que entramos a día de hoy nosotros, ¿no? Que somos tutores, porque la verdad es que nos vamos convirtiendo en tutores en muchos aspectos sin darnos cuenta. Entonces, yo creo que ahí hay que ir cambiando y trabajando la competencia docente, no solo la intelectual, en el profesorado universitario. Y eso es un cambio también de paradigma, ¿no? En todo el cambio paradigmático que se está produciendo en la universidad. Tenemos un comentario de María Ángeles, Toda Iglesia, que decía que quería hacer un comentario que pensaba que podría ser interesante. Claro, sí. No sé dónde está. Está en el chat, ha aparecido ahora en el chat. ¿Puedes Ya, leerlo? ¿Puedes leer? Sí, muchas gracias, mucha información muy útil. Quería hacer un comentario por si les interesa, por supuesto, claro que sí, que estamos abiertos para, este es el tiempo de los comentarios y del intercambio, ¿no? Sí, puedes hablar, pues es que creo que no te puedo, así sí, a lo mejor sí que te puedo dar. A ver, María Ángeles. Tal vez la pones como panelista, tiene acceso a micrófono. A ver, espera, pero tengo que encontrarla. Está, a ver. Pero en las asistentes no la veo. Ah. ¿Es María Ángeles Toda Iglesia? Yo sí que Sí. veo a una, pero yo no puedo darle la palabra. Ah, ahora la veo. Le voy a activar el... Ah, no, pero no me deja hacer la panelista. ¿Y cómo se supone que han de participar y hacer preguntas? ¿Solo por chat? Por el chat, creo. Y no le Vaya. puedo activar tampoco el... Ah, no, unmute. A ver. No, pero no me lo coge. Yo creo que la única opción es que escriba el Sí, comentario. escríbelo, María Ángeles, escríbelo en el chat porque no me deja. A ver, sí, dice que no nos preocupemos. Vale, es un curso para profesores de escritura académica en inglés. Hago algo parecido, pero compartimos material de distintas especialidades, lo cual es muy curioso. Vale, ¿y qué curso es? Sí, y por darnos un poco más, por situarnos un poco. Ver cómo los astras de medicina, biología o filología son muy parecidos. En estructura, por si sirve como referencia. Son parecidos porque estamos migrando todos hacia el modelo más, digamos, de investigación
en ciencias puras, también en lingüística. Y entonces estamos replicando de Sí, manera inconsciente ese sí, tipo de, se de está mo- imponiendo ese tipo de investigación y de estructura, sí, eso es sí. verdad. Y Bueno, yo quería, no sé si hay algún otro comentario. sí, dice que lo que dice Susana es muy cierto y no siempre muy bueno. Sí, yo de hecho pienso que al final vamos a acabar todos escribiendo igual, porque claro, como Sí, el esquema es tan rígido y tan proveniente, yo qué sé, de metodologías experimentales, donde hay una metodología muy clara y donde vamos a los resultados. Claro, no en todas las disciplinas es igual, pero ese es un poco el modelo. Y bueno, sí, yo ahí como los géneros académicos son también cambiantes, como se decía esta mañana, y se mueven sí, con la sociedad y la sociedad va hacia ahí, pues la sí. escritura también. Yo ahí os lanzaría una pregunta sobre esta deriva de la investigación. ¿Creéis que no pensáis que se está inclinando demasiado la balanza hacia el análisis de datos y que está muy bien para conocer la realidad y creo que nos da la visión auténtica de la problemática y en lo que hay que investigar? Pero que se está perdiendo en reflexión teórica, en elaboración de pensamiento innovador sobre todas estas cuestiones. Has dicho la pregunta del millón. Yo creo que sí, y de hecho, mira, estamos justamente una colega y yo editando un libro sobre metodología de la investigación en L y era un poco por sacar todos los posibles métodos que no son solo empíricos y por toda la importancia que tienen en el campo de la enseñanza de idiomas, pues los estudios de caso, la etnografía de la comunicación, la parte experimental de innovación educativa que tiene que ver con observación, con entrevistas, que parece que como es subjetivo, pues como son métodos cualitativos, parece que tienen menos categoría y claro, y no, estoy de acuerdo contigo, hace falta esa reflexión. Sí, sí, yo creo que se está perdiendo. Perdona, Marlene. No, es que parece que vende mal lo que no se puede probar estadísticamente, ahora mismo como que vende mal, sobre todo de cara a las publicaciones. Entonces, al final somos un poco víctimas de un sistema del que somos conscientes de que lo estamos creando nosotros, ¿no? Y alimentamos el monstruo, pero en Sí, realidad es un poco el pez que se muerde la cola. Si queremos publicar, tenemos que entrar al trapo y esto implica, perdonadme la expresión coloquial, sí, pero Sí, sí. es así, es un poco triste, pero efectivamente. Y al final llega un momento en que nos desbordan los datos. Y por mucho que queramos interpretarlos y queremos interpretarlos con objetividad y con rigor y con criterios, somos víctimas de nuestros propios criterios de interpretación. Llega un momento en que estás desbordado y es difícil disfrutar incluso aquello que quieres compartir, ¿verdad?, en la comunidad científica. Pero supongo que es un poco todo es la corriente que nos está llevando, como para acreditarse necesitas hacer 1000 cosas, es todo un poco parte de esa... Pero realmente también pueden escribirse artículos perfectamente válidos y fundamentados metodológicamente, simplemente pues, con métodos que sean más cualitativos Ujú, y todo depende de qué es lo que estés investigando, claro, de cuál claro, sea el objeto ujú, de ujú, estudio. sí, Pero, claro, en particular, si te centras más en aspectos lingüísticos, por lo mejor los datos son más visibles, pero si estás hablando de procesos de aprendizaje, ujú, y de cuestiones didácticas en la Facultad de Educación o de innovación docente, pues ahí no es todo número para no, nada. Es no. mucho cómo Hay se mucho de perciba, emoción, ujú, sí, mucha observación, mucho de cómo se sienten los alumnos, cómo se siente el profesor, de si es algo que realmente funciona y eso no es solo, es también de cómo se siente la gente. Ahora que lo sí, sí, emocional, como os hemos sí, visto esta exacto, mañana, sí, sí, es sí, tan la tenemos, importante. así Sí, es, sí. sí. pues yo en este sentido he tenido alguna pequeña alegría en algunos de los últimos congresos a los que he mandado algo que daban opción, porque a mí me agobiaba bastante que incluso
la plantilla para la publicación, ya el hecho de que te dieran la plantilla ya fijada, yo creo que también limita, ¿no?, la manera de escribir. Esa era otra de las cosas que a mí interiormente me revelaba bastante. Entonces tenías que hacer una adaptación en los trabajos que no eran de ese tipo de investigación para la metodología pues humanística, ¿no?, de desarrollo del pensamiento, etcétera, adaptarlo. Y últimamente ya he visto en algún que otro congreso que dan opciones de 2 plantillas, una para los estudios empíricos y otra para los desarrollos teóricos. Y lo cual a mí eso me ha dado ahí una brisita de esperanza, ¿no?, porque me parecía un poco limitador. Limitador, sí. Pero bueno, yo creo que estamos, por terminar un poco, que ya es la hora, bueno, no sé si es la hora ahora que estoy pensando. Sí, es la hora de cerrar, sí. Que bueno, que lo que ha salido, ¿no?, lo del cambio del paradigma del profesor universitario y del entender esa labor docente que también tenemos, no únicamente el acumular conocimientos y ser el que más sepa de algo o poder enseñar muchísimo, transmitir mucho conocimiento, sino que estamos cambiando y estamos modificando y creo que ampliando nuestras posibilidades y nuestro rendimiento incluso como profesores, ¿no? Entonces, todas estas cosas pues van contribuyendo y lo vamos haciendo como vamos pudiendo, yo creo, todos con la mejor intención e intentando aportar desde cada uno de nuestros ámbitos. Así es que, pues muchísimas gracias a todos y bueno, y a vosotras por el trabajo y por las aportaciones tan interesantes. Gracias a ti y a las compañeras y a los asistentes. Y bueno, pues mañana seguimos con el congreso, que es muy intenso. Está dando mucho de sí, sí.